¿Alguna vez te has preguntado si hay un propósito mayor para tu vida? ¿Alguna vez has sentido que tu existencia tiene que significar algo más que solo trabajar, sobrevivir o complacer a los demás? Pues bien, debes saber que no estás aquí por casualidad. Esta historia, basada en hechos espirituales que muchos aún no pueden explicar del todo, puede cambiar la forma en que ves tu propia existencia. Ponte cómodo, prepara tu corazón y recibe esta revelación con atención. Al final, escribe Amén si te ha llegado. Dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Y cuéntame, ¿qué te ha parecido esta experiencia? Jonas tenía 42 años y vivía en el interior de Minas Gerais, en una ciudad sencilla, rodeada de montañas silenciosas y vecinos que conocían su historia desde que era niño. Trabajaba como operario en una fábrica local y llevaba una vida aparentemente normal, pero hacía años que la pregunta ¿por qué estoy aquí?, le perseguía en silencio. Ni siquiera su esposa o sus hijos sabían el peso que llevaba dentro, una sensación constante de inutilidad, como si fuera una pieza sobrante en el mundo. Aquella mañana de lunes, todo parecía seguir como siempre. Se levantó a las 5:30, tomó su café solo con pan duro y se fue a trabajar con los auriculares puestos, escuchando un antiguo sermón que había descargado meses atrás. Pero algo era diferente. Mientras recorría el camino de tierra, tuvo la extraña sensación de que lo observaban. No por personas, sino por algo más grande, invisible, como si el cielo estuviera más cerca que nunca. Una inquietud comenzó a apoderarse de su pecho, y las palabras de la predicación parecían saltar directamente dentro de él. Fuiste creado con un propósito. Nada en ti es accidental. Cuando llegó a la fábrica, Jonas intentó ignorar lo que sentía. Saludó a sus compañeros con el mismo gesto rápido de siempre y se dirigió directamente a su máquina. Pero ese día, cada ruido le parecía más fuerte, más incómodo. No podía concentrarse. Las órdenes que llevaba años ejecutando con facilidad ahora le resultaban pesadas, como si algo dentro de él se estuviera bloqueando. A las 9:40 pidió permiso al supervisor y salió a la parte trasera del almacén, donde había un pequeño campo de tierra batida rodeado de árboles viejos y olvidados. Era un lugar al que a veces iba a fumar a escondidas, pero esta vez no se llevó cigarrillos, solo necesitaba respirar. Recostado contra un árbol, con los ojos cerrados y los brazos cruzados, Jonas murmuró: «Dios, si realmente existes, por favor, muéstrame que no estoy aquí por error». La petición salió casi sin querer, pero era sincera, provenía de un alma cansada. En ese preciso momento sopló una brisa suave, pero no era una brisa común. Tenía una temperatura cálida, una dirección precisa y parecía moverse a su alrededor, no a través de las hojas, sino alrededor de su cuerpo. Era como si el aire estuviera vivo. Abrió los ojos lentamente y todo a su alrededor parecía haber cambiado de color. Ya no era gris ni monótono. Los árboles eran más verdes, el cielo más azul y el silencio era tan profundo que incluso el sonido de su propio corazón parecía resonar. Jonas se quedó inmóvil durante unos segundos, tratando de entender si era imaginación, estrés o solo una coincidencia. Pero lo que sucedió a continuación disipó cualquier duda. Una voz firme y serena sonó detrás de él, aunque no había nadie allí. No era una voz audible como la de un ser humano, pero podía oírla claramente en su interior, como si sus huesos estuvieran escuchando. La voz decía: «Antes de formarte en el vientre, yo ya te conocía». La frase resonó tan profundamente que sintió que el suelo se alejaba bajo sus pies. Todo su cuerpo tembló. Intentó darse la vuelta, pero no vio a nadie. Solo el campo vacío, los árboles inmóviles y el cielo despejado sobre él. Por instinto, Jonás
cayó de rodillas, no por miedo, sino porque sintió un peso de gloria, una presencia tan real que no podía mantenerse en pie. Recordaba haber leído esa frase en la Biblia, pero nunca había sentido que se dirigiera a él como una verdad personal. Era como si Dios mismo le estuviera respondiendo, como si esa mañana hubiera sido escrita antes de la fundación del mundo. Y allí, arrodillado en el suelo, con lágrimas corriendo sin esfuerzo, Jonás sintió algo que nunca antes había experimentado: la certeza de que su existencia era intencional. Mientras permanecía arrodillado, Jonás comenzó a recordar momentos en los que sintió que su vida no tenía sentido. La infancia difícil, los años sin padre, las veces que casi se quitó la vida, todo volvió como en una película. Pero ahora, esos recuerdos venían acompañados de otra sensación: propósito. Cada dolor, cada vacío, parecía encajar en una línea invisible que apuntaba a ese momento exacto. La voz no se repitió, pero algo dentro de él ardía, como si esa presencia aún estuviera allí, diciendo sin palabras: nada de lo que has vivido ha sido en vano. Con el rostro manchado de tierra y lágrimas, se levantó lentamente y miró a su alrededor, esperando tal vez ver alguna figura, un ángel, una luz, pero no había nada visible, y sin embargo, lo sabía. Algo se había activado. No era sentimentalismo, no era una alucinación. Era como si una antigua pregunta hubiera finalmente recibido respuesta. Se pasó las manos por la cara, respiró hondo y se quedó en silencio durante unos minutos. Por primera vez en mucho tiempo, Jonás no se sentía perdido. Aún no sabía exactamente qué debía hacer, pero sabía con todo su ser que no había sido un accidente. Cuando volvió a la fábrica, Jonás ya no era el mismo. Los ruidos de las máquinas, que antes le parecían opresivos, ahora eran solo parte del entorno. Las personas que se cruzaban en su camino parecían más reales, más humanas. Era como si le hubieran lavado los ojos. Cada detalle de la vida cotidiana tenía ahora un significado oculto. Recordaba las palabras que había oído: antes de formarte en el vientre. Y eso se le quedó grabado en la mente como un ancla. Jonás aún no tenía una respuesta completa sobre qué hacer con su vida, pero la certeza de que había sido deseado por Dios incluso antes de existir ya era suficiente para aliviar años de confusión. Durante la pausa para el almuerzo, no quiso comer. Cogió un viejo cuaderno que usaba para anotar medidas y garabateó todo lo que sentía. Escribió como quien se desahoga con el cielo. En medio de las anotaciones, escribió en letras grandes: fui creado con intención. Eso le causó un escalofrío, porque nunca había escrito algo que sonara tan verdadero. Aunque no sabía cómo explicárselo a sus compañeros, sentía que había recibido una visita. No era un fantasma, ni una emoción fuerte, sino algo eterno, algo que existía antes del tiempo. Y eso era lo que hacía que todo pareciera más nítido, más urgente, más vivo. Ese mismo día, al terminar la jornada laboral, Jonás no se fue directamente a casa como de costumbre. En lugar de eso, pasó por la casa de su amigo Marcos, un viejo conocido de la juventud con quien compartía algunas conversaciones sobre la fe y las dudas, pero nada muy profundo. Cuando Marcos abrió la puerta, notó algo diferente en Jonás. ¿Estás bien, hermano?, le preguntó, frunciendo el ceño. Jonás respiró hondo y respondió: hoy he descubierto que mi vida nunca ha sido un error, que alguien pensó en mí antes de que yo existiera. La frase sonó cargada de verdad, sin filtros, y Marcos lo invitó a entrar de inmediato como quien entiende que está a punto de escuchar algo sagrado. Sentados en el pequeño patio de cemento, bajo un cielo rojizo al atardecer, Jonás lo contó todo: el viento, la voz, la frase, la sensación de presencia. No ocultó nada, no tuvo miedo de parecer extraño, y mientras hablaba,
Marcos comenzó a llorar. «Tío, yo también estoy pasando por eso», confesó. «Llevo semanas sintiéndome sin sentido. Incluso estaba pensando en dejarlo todo y desaparecer». El silencio entre los dos fue como un pacto. Jonás se dio cuenta entonces de que esa experiencia no era solo para él. El propósito no era solo personal, era transmisible. Lo que le había conmovido por la mañana ahora conmovía a otro. La verdad tenía vida propia. Después de esa conversación, Jonás regresó a casa con un sentimiento diferente. Paz. Pero era una paz viva, inquieta, como si hubiera recibido una misión que aún no entendía del todo. Al entrar, su esposa notó algo en su rostro, tal vez su mirada, tal vez su forma de caminar. «¿Ha pasado algo hoy?», le preguntó mientras cerraba la puerta. Él dudó un instante y luego respondió: «Sí, ha pasado algo, pero no sé cómo explicarlo». No era falta de palabras, era reverencia, como si lo que había vivido no cupiera en definiciones comunes. Por la noche, mientras se acostaba en la cama, le cogió la mano con fuerza, sin motivo aparente. Solo quería que ella supiera que él estaba allí, entero, presente, despierto. En los días siguientes, Jonás empezó a observar todo con más atención. La forma en que reían sus hijos, cómo los pájaros siempre se posaban en la misma valla, cómo la luz del sol invadía la cocina a la misma hora todas las mañanas. Nada de eso era trivial, nada era automático. Era como si estuviera viviendo en el mismo mundo, pero con sentidos activados que antes estaban dormidos. Con cada detalle, una pregunta se hacía más clara: ¿qué se ha planeado para mí? Y aunque no tenía la respuesta completa, estaba seguro de una cosa: el propósito existía y estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. El sábado siguiente, Jonás se despertó antes del amanecer. Su cuerpo quería descansar, pero algo dentro de él latía con fuerza. Tomó la Biblia que estaba en el estante de la sala, cubierta de polvo, y la abrió al azar. Sus ojos se posaron en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo leyó 3 veces. Aquello le llegó al alma. Era como si el texto hubiera sido escrito para él. Allí estaba la confirmación, como un sello espiritual. No era solo un superviviente, sino una creación con un propósito. Y había obras específicas, preparadas, esperándole. Con la Biblia aún en sus manos, Jonás comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no era solo emoción, era entrega. Se arrodilló en el suelo de la sala, sin importarle el frío del cerámico, y dijo en voz baja: «Señor, muéstrame, guíame, estoy listo». Esa sencilla oración, hecha sin ensayar, parecía incendiar el ambiente. No hubo luces, ni voces, ni fenómenos, pero la paz que lo envolvió en ese instante era diferente a todo lo que había conocido. Era una paz que lo empujaba hacia adelante, que lo llamaba, que le decía: «Naciste para algo que solo tú puedes cumplir». Y en ese suelo, con el alma al descubierto, Jonás dio el primer paso hacia su verdadero destino. Esa misma tarde, Jonás recibió una llamada inesperada. Era el pastor Samuel, de la pequeña iglesia a la que asistía esporádicamente. «Hermano, sentí que debía llamarte. Mañana habrá una reunión y me gustaría que vinieras. No es obligatorio, solo ven». Jonás se quedó en silencio durante unos segundos. No era habitual recibir ese tipo de invitaciones. Siempre había sido alguien que se quedaba al fondo de la iglesia sin involucrarse mucho. Pero aquella llamada sonaba diferente, como parte de un plan ya escrito. «Iré», respondió sin dudar, y al colgar sintió que estaba obedeciendo a algo más grande que él mismo. Esa noche, mientras caminaba por la calle de tierra frente a su casa, Jonás miró al cielo estrellado. Todo estaba en calma, pero él ya no se sentía pasivo ante la vida. Cada paso era como una confirmación silenciosa de que había sido activado.
no por una emoción pasajera, sino por una verdad eterna que ahora habitaba en su interior. Y con el corazón más firme que nunca, pensó, si hay un propósito, entonces también hay un camino. La vida no había cambiado por fuera, pero por dentro, todo era nuevo. El domingo amaneció tranquilo, con el cielo despejado y una brisa ligera. Jonas llegó a la iglesia 10 minutos antes de que comenzara el servicio, algo que rara vez hacía. Se sentó en los bancos de delante, sin saber muy bien por qué. No conocía a todos los que estaban allí, pero el ambiente le resultaba familiar, como si hubiera vuelto a un lugar que nunca había entendido del todo. Cuando comenzó el canto, cerró los ojos e, inmediatamente, una sensación de calor le subió por el pecho. No era emoción, era presencia. La misma que había sentido en aquel campo de tierra detrás de la fábrica, ahora estaba allí, sin avisar, sin necesidad de explicaciones. Durante el sermón, el pastor hablaba de personas que buscaban sentido a sus vidas, pero vivían con el corazón bloqueado, esperando señales. Jonas sintió como si cada palabra estuviera escrita para él, hasta que, sin planearlo, el pastor se detuvo, miró directamente hacia donde él estaba y dijo, «Hay alguien aquí que pensaba que era un error, pero Dios está diciendo, te formé con intención». En ese momento, el cuerpo de Jonas se estremeció de pies a cabeza. Las lágrimas brotaron solas. No levantó la mano, no gritó, pero dentro de él algo se clavó con fuego. Dios lo estaba llamando, y él estaba escuchando. Después del servicio, Jonas no pudo simplemente volver a casa como si nada hubiera pasado. Se sentó en un banco de madera junto a la iglesia y se quedó mirando el suelo de tierra batida, donde algunas hojas secas se balanceaban con el viento. Se sentía pequeño, pero no insignificante. Por primera vez, ser pequeño ante Dios parecía ser el lugar más seguro del mundo. El pastor se acercó sin decir nada, solo le puso la mano en el hombro. Jonás lo miró con los ojos aún enrojecidos y dijo con voz entrecortada, «Pensaba que Dios me había olvidado, pero Él me escribió antes de que existiera nada». En aquella breve y silenciosa conversación, Jonás decidió algo que antes no se atrevía a hacer. Lo entregaría todo. El trabajo, los miedos, los traumas, los planes, los vacíos, no como quien se rinde, sino como quien reconoce que pertenece a algo más grande, y allí mismo, bajo el cielo azul de una ciudad olvidada por muchos, fue recordado por el Creador. No vio un ángel, no tuvo una visión del cielo, pero Dios se había manifestado en su rutina, con voz, con dirección, con propósito, y eso fue más que suficiente. Ahora sabía quién lo había llamado y por qué. A la mañana siguiente, Jonás se despertó más ligero. El despertador sonó como siempre, la rutina parecía la misma, pero por dentro todo había cambiado. Miró al techo durante unos segundos antes de levantarse y dijo, casi susurrando, «Gracias, Señor. Sé que no soy un error». Esas palabras tan sencillas tenían un peso eterno. De camino al trabajo, pasó por el mismo lugar donde había oído la voz días antes. Se detuvo un momento, cerró los ojos y sonrió. Ahora, el viento que soplaba ya no era un misterio aterrador. Era un recuerdo, era un sello, era el testimonio silencioso de que el cielo lo había visitado allí. Jonas no se convirtió en pastor, no comenzó un ministerio, ni hizo nada espectacular a los ojos de los demás. Pero, dentro de él, la revelación del propósito eterno lo cambió todo. Empezó a vivir con intencionalidad, con fe, con gratitud. Y cada vez que veía a alguien perdido, triste, sin rumbo, recordaba lo que Dios le había dicho y le decía a los demás lo que él mismo necesitaba oír un día. Fuiste creado por una razón, fuiste deseado. Y esa certeza nunca lo abandonó. Porque cuando Dios revela que tu existencia es intencional, ni el tiempo, ni el silencio,
ni el sufrimiento pueden borrar eso. Si esta historia te ha llegado, escribe amén en los comentarios. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes como este. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que has sido llamado para algo más grande? Deja tu testimonio aquí, abajo. No estás aquí por casualidad.